Pasaron los meses y para Torres, la vida siguió su curso habitual. Viajes al bosque, largas horas, esperando en silencio detrás de la lente, noches solitarias en cabañas improvisadas. Sin embargo, había algo que lo inquietaba. Cada vez que tocaba la flauta en las noches de luna llena, un aullido respondía, siempre distante, siempre breve, como una señal que confirmaba que el lazo seguía vivo. Una noche de otoño, cuando las hojas rojizas caían como brasas sobre el suelo húmedo, Torres decidió comprobar hasta dónde llegaba ese vínculo. Se adentró en el bosque con la flauta en mano, sin cámara ni mochila, solo siguiendo el instinto. El aire olía a tierra mojada y a resina de pino. El silencio era profundo, roto únicamente por el crujido de sus botas. Se detuvo en un claro iluminado por la luna. Cerró los ojos, llevó la flauta a sus labios y sopló la melodía que tantas veces había tocado. El sonido se extendió como un hilo invisible entre los árboles. Y entonces ocurrió, primero el eco de su música, luego un aullido, cercano, más cercano que nunca. Torres abrió los ojos y lo vio. Frente a él, en el borde del claro, se erguía un lobo joven fuerte con el pelaje gris plateado que brillaba bajo la luna. No había duda, era el cachorro que había salvado. Sus ojos amarillos lo miraban fijamente, no con miedo, sino con un reconocimiento que desarmó a Torres. El fotógrafo sintió un nudo en la garganta. Su corazón le decía que aquel no era un encuentro casual, sino el destino llamando otra vez. El lobo no se acercó de inmediato. Dio unos pasos cautelosos, olfateando el aire. Torres, consciente de que cualquier movimiento brusco podría romper la magia, se mantuvo quieto. Volvió a soplar la flauta más suave, como si las notas fueran caricias. El lobo inclinó la cabeza y de pronto lanzó un aullido largo y profundo. Era una respuesta, una conversación entre dos seres que de otra manera jamás habrían compartido un mismo lenguaje. Torres sonrió con lágrimas brillando en sus ojos. Sabía que no podía tocarlo, ni mucho menos intentar llevarlo consigo. Pero aquel instante valía más que cualquier fotografía. Era un recuerdo vivo, grabado en su piel y en su y en su alma. Durante varios minutos permanecieron así, hombre y lobo, música y aullido, luna y bosque, hasta que el animal, como si comprendiera que había cumplido su parte, dio media vuelta y se adentró en la oscuridad. Torres se quedó solo en el claro, con el eco del aullido resonando en su pecho. Aquella noche fue un punto de inflexión. El miedo inicial, ese instinto natural que obliga al ser humano a desconfiar de los depredadores, se transformó en admiración y respeto. Torres comprendió que lo que sentía ya no era simple curiosidad de fotógrafo. Era un compromiso, una promesa silenciosa de seguir protegiendo, aunque fuera desde lejos, a aquel lobo que había marcado su destino. Los encuentros se repitieron. Cada vez que la luna se alzaba redonda en el cielo, Torres tocaba su flauta desde el mismo claro. Y cada vez el lobo acudía, nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. Era como si hubieran trazado una frontera invisible que ambos respetaban. Y dentro de esa frontera construyeron una amistad improbable, hecha de sonidos y silencios compartidos. Sin embargo, no todos los sentimientos eran de tranquilidad. A veces Torres se preguntaba cuánto tiempo duraría aquello. Los lobos crecen, forman manadas, luchan por su territorio. ¿Qué pasaría cuando aquel joven lobo encontrara a los suyos? ¿Olvidaría al hombre que lo había salvado? ¿O seguiría regresando atraído por el llamado de la flauta? Esas dudas lo acompañaban cada noche como sombras inevitables. Una madrugada Torres decidió llevar consigo su cámara, no para capturar una imagen que pudiera publicar, sino para guardarse una prueba personal de lo que vivía. Instaló el trípode en silencio, colocó el temporizador, y cuando la melodía comenzó, el lobo apareció. La cámara captó un instante casi irreal, el hombre soplando la flauta y al fondo la silueta del lobo aullando bajo la luna. Esa fotografía nunca se hizo pública, pero se convirtió en su tesoro más preciado. Para Torres, ya no se trataba de su carrera como fotógrafo ni de la búsqueda de la gran imagen. Era algo más profundo, la certeza de que había encontrado un alma gemela en el corazón salvaje del bosque. El invierno llegó temprano aquel año en Colorado. La nieve cubrió los senderos como un velo implacable y los ríos se congelaron bajo capas gruesas de hielo. Para muchos era el fin de la movilidad, para los animales la prueba definitiva. Para Torres era la oportunidad de seguir descubriendo hasta dónde podía llegar aquella relación con el lobo. La primera vez
que volvió al claro en plena tormenta, apenas podía ver a unos metros delante de sí. La ventisca golpeaba su rostro y el frío le calaba los huesos. Sin embargo, sopló la flauta. Creyó que ningún sonido podría viajar en aquel caos de viento y nieve, pero lo hizo. Un aullido respondió débil al principio, luego más firme, y de entre las sombras blancas apareció la silueta del lobo. Torres sintió que el corazón le estallaba en el pecho. El animal había sobrevivido. Su pelaje estaba más espeso, sus músculos más marcados, pero en sus ojos seguía brillando el mismo destello de reconocimiento. Bajo la tormenta hombre y lobo se encontraron de nuevo como si el invierno no existiera. Los días siguientes fueron aún más duros. El fotógrafo en su cabaña improvisada escuchaba aullidos lejanos cada noche. No eran solo del lobo que conocía, sino de otros. Había manadas moviéndose por el valle hambrientas cazando alces y ciervos. Eso aumentaba el riesgo. Un hombre solo expuesto en medio de territorios disputados no tenía ninguna posibilidad, pero la curiosidad lo mantenía cerca. Una noche, al regresar del claro Torres, resbaló sobre el hielo y se golpeó la pierna con una roca. El dolor fue intenso. Apenas pudo caminar. Trató de arrastrarse hasta la cabaña, pero el frío era insoportable. Y entonces, entre el ulular del viento, escuchó un aullido. No supo si era real o fruto de su mente exhausta. Poco después, distinguió unos ojos brillando en la oscuridad. El lobo. No se acercó demasiado, pero tampoco se marchó. Dio vueltas alrededor vigilando. Torres, entre el dolor y el frío, comprendió que de algún modo el animal estaba allí para protegerlo. Pasó la noche luchando por mantenerse despierto, y cuando el amanecer tiñó de rosa la nieve, el lobo seguía a unos metros como guardián silencioso. Fue entonces cuando Torres juró que nunca revelaría la ubicación exacta de aquel claro. El secreto debía proteger al lobo tanto como al hombre. Con la pierna recuperándose lentamente, Torres pasó semanas en la cabaña. Tocaba la flauta cada noche, y siempre sin excepción, un aullido respondía. Esa rutina se convirtió en su medicina. Era como si ambos se recordaran mutuamente que estaban vivos, que podían resistir. El vínculo, sin embargo, no era solo emocional. El lobo también enseñaba. Torres comenzó a observar su comportamiento desde la distancia, cómo cazaba, cómo olfateaba el aire antes de moverse, cómo marcaba el territorio. Aprendió a reconocer los patrones de sus huellas, la diferencia entre un paso relajado y una carrera desesperada. Poco a poco, el bosque dejó de ser un escenario y se convirtió en un lenguaje que podía leer gracias a su improbable maestro. No todo fue fácil. Hubo momentos de miedo. Una madrugada, Torres escuchó un rugido bajo y gutural. No era un lobo, era un puma. El gran felino merodeaba cerca de la cabaña, atraído quizá por los restos de comida o por la simple curiosidad. Torres, aterrado, tomó su flauta como única arma. No sabía por qué, pero comenzó a tocar. Las notas resonaron débiles al principio, luego más firmes. El puma se acercó un par de pasos más, y entonces un aullido estalló desde el bosque. No uno sino varios. El felino se detuvo, erizó el lomo y se perdió entre la nieve. Torres apenas podía creerlo. El lobo no estaba solo. Había encontrado compañía, quizá una manada, o al menos aliados temporales. Y de alguna forma seguía regresando a él como si aquella melodía lo mantuviera unido a su origen. La vida en invierno no perdona. Hubo días en que el fotógrafo no tenía que comer. La leña escaseaba y el frío mordía sin piedad. En una ocasión, al borde de la desesperación, salió en busca de ramas secas. En el camino encontró un ciervo abatido recién cazado. No había duda, era obra de lobos. Normalmente cualquier rastro de comida así significaba peligro. Si la manada regresaba, lo atacarían. Pero Torres se dio cuenta de que el cadáver había sido dejado con trozos intactos, como si alguien lo hubiera abandonado a propósito. No podía probarlo, pero en su interior creyó que su amigo lobo había influido. El vínculo creció también en lo espiritual. Cada vez que tocaba Torres, cerraba los ojos y sentía que el bosque entero respondía. El aullido no era solo de un animal, sino de un espíritu, una fuerza que lo abrazaba, que le daba fuerza para resistir el aislamiento, el dolor y la soledad. El momento más crítico llegó cuando Torres se enfermó. La fiebre lo tumbó en la cabaña durante 3 días. No podía salir,
apenas podía beber agua derretida de la nieve. En sus delirios escuchaba aullidos constantes como un coro que lo sostenía. Cuando finalmente se levantó débil pero vivo, salió tambaleándose al claro y tocó la flauta. La respuesta llegó clara y fuerte, y Torres lloró, porque comprendió que de algún modo inexplicable el lobo había estado con él incluso en su lucha más íntima. Al final del invierno, cuando la nieve comenzó a ceder y los ríos a fluir de nuevo, Torres se encontraba más fuerte que nunca. No solo físicamente, sino en espíritu. Había sobrevivido y lo había hecho acompañado, no por otro ser humano, sino por un lobo que contra todo pronóstico había elegido compartir con él una amistad secreta bajo la luna. La primavera trajo un respiro al bosque. Los ríos se descongelaron, las flores silvestres comenzaron a brotar entre la nieve derretida y los animales regresaron a sus rutas habituales. Para Torres, sin embargo, aquella estación significaba una nueva incertidumbre. El lobo que había sido su compañero invisible durante el invierno se mostraba cada vez más fuerte, más independiente, y con ello aumentaba el riesgo de que un encuentro con otros depredadores o incluso con humanos pusiera fin a aquella conexión. Una tarde, mientras exploraba el valle con su cámara Torres, escuchó un estruendo que le heló la sangre. El rugido seco de una avalancha retumbó en la montaña. El suelo vibró bajo sus pies y un torrente de nieve comenzó a deslizarse desde lo alto, arrasando árboles, rocas y todo a su paso. Torres apenas tuvo tiempo de correr hacia un saliente rocoso donde se protegió aferrándose con desesperación. Cuando la avalancha se detuvo, el valle había cambiado por completo. Lo que antes era un bosque espeso se convirtió en un desierto blanco de escombros y ramas. Torres jadeaba con el corazón en la garganta, y entonces lo oyó un aullido angustiado atrapado. Se abrió paso como pudo entre la nieve hasta encontrar la escena. El lobo estaba allí, semienterrado bajo troncos caídos. Sus patas traseras se movían, pero estaba atrapado. El miedo brillaba en sus ojos, pero al ver a Torres, aquel miedo se transformó en algo más confianza. El fotógrafo se lanzó a trabajar con las manos desnudas apartando nieve y ramas rompiendo trozos de hielo con una roca. Sus dedos sangraban, sus músculos ardían, pero no se detuvo. Cada segundo contaba. El lobo, aunque herido, no se resistía. Permanecía inmóvil, como si supiera que aquel hombre no era un enemigo. De pronto, un crujido resonó detrás de Torres. Volteó y vio lo impensable: otro depredador se acercaba atraído por el caos. Era un oso pardo enorme con el pelaje húmedo y los ojos brillando de hambre. La avalancha había destruido parte de su madriguera y ahora buscaba cualquier oportunidad. Torres sintió el terror recorrerle la espalda. No tenía armas, solo su flauta. La tomó con manos temblorosas y comenzó a soplar. El sonido era débil, quebrado por el cansancio. El oso avanzó unos pasos, gruñendo. Torres cerró los ojos, sopló con más fuerza, y entonces ocurrió algo que nunca olvidaría. El lobo, aún atrapado, lanzó un aullido ensordecedor, un grito de desafío que resonó en todo el valle. Desde la distancia, otros aullidos respondieron, una manada. El eco fue tan poderoso que el oso se detuvo, dudó y finalmente retrocedió hacia el bosque. Torres apenas tuvo tiempo de respirar. Regresó al lobo y con un último esfuerzo liberó sus patas. El animal se levantó tambaleante, herido pero vivo. Durante unos segundos permanecieron frente a frente, exhaustos, unidos por la adrenalina del peligro superado. El lobo se acercó lo suficiente para que Torres sintiera su aliento caliente en el rostro. No hubo contacto físico, pero sí un reconocimiento mutuo. Habían sobrevivido juntos. El regreso al claro esa noche fue diferente. Torres, destrozado y con las manos cubiertas de heridas, volvió a tocar la flauta. El lobo, cojeando, se unió a su lado y lanzó un aullido que pareció romper la misma luna en dos. Era un canto de victoria, de resiliencia, de amistad, más allá de lo imaginable. Aquel clímax marcó un antes y un después. Ya no era solo un vínculo personal, era una alianza frente a la naturaleza misma. Torres entendió que la vida silvestre no perdona, pero también ofrece milagros. Y el mayor milagro era que un lobo salvaje había elegido responder a su llamada incluso en medio del peligro más extremo. El rumor se extendió más rápido de lo que Torres pudo imaginar. En los pueblos cercanos, los ganaderos comenzaron a hablar de un fotógrafo que se había acercado demasiado a un lobo. Algunos aseguraban haber escuchado los aullidos extraños durante la noche,
Otros decían que habían visto al animal demasiado cerca de las cabañas. Pronto las autoridades de conservación también tomaron nota. Para Torres, aquello era un dilema insoportable. Él nunca había querido crear problemas. Sabía mejor que nadie que los lobos no podían ser tratados como mascotas ni como compañeros permanentes. Pero la verdad era innegable, existía un vínculo que desafiaba las normas, los reglamentos y sobre todo los miedos de la comunidad. Una tarde recibió la visita de un oficial de vida silvestre. Golpeó la puerta de su cabaña y lo encontró rodeado de fotografías y cuadernos de notas. Señor Torres dijo, el oficial, hemos recibido reportes de su interacción con un lobo. Debo recordarle que es ilegal mantener contacto directo. Si continúa, podría enfrentar sanciones severas. Torres tragó saliva. Explicó que nunca había intentado retener al lobo, que no había jaulas ni cadenas, que el animal simplemente volvía por voluntad propia. Pero las leyes no entendían de melodías ni de amistades improbables. Solo hablaban de riesgo de seguridad de límites. Los ganaderos presionaban. Para ellos, cada lobo cerca de su ganado era una amenaza. Hoy canta con su flauta, mañana mis vacas están muertas, murmuraban en las reuniones del pueblo. La tensión crecía. Algunos proponían organizar batidas para ahuyentar a la manada. Otros pedían colocar más trampas. Y cada palabra era como una daga en el corazón de Torres. La prensa local se interesó. Un periódico publicó un artículo titulado «El fotógrafo que juega con lobos». Las opiniones se dividieron. Unos lo acusaban de irresponsable de poner en riesgo a la comunidad. Otros lo admiraban por haber creado una conexión única. Pero la exposición mediática solo empeoró las cosas. Ahora había ojos vigilando cada uno de sus pasos. El conflicto legal también era interno. Torres se preguntaba una y otra vez si estaba haciendo lo correcto. ¿Acaso no estaba interfiriendo demasiado en el mundo salvaje? ¿No era su deber mantener distancia, ser un observador y no un protagonista? La duda lo consumía, pero cada vez que escuchaba el aullido bajo la luna, esas preguntas se diluían en un sentimiento más fuerte, la certeza de que había algo puro en esa amistad. El momento más crítico llegó cuando una patrulla de conservación lo sorprendió en el claro con la flauta en las manos y el lobo a unos metros de distancia. Nadie habló, pero la escena lo decía todo. Al día siguiente, Torres fue citado en las oficinas del Parque Natural. Allí, frente a un comité, le explicaron con firmeza: debe cesar cualquier interacción. Si insiste, nos veremos obligados a intervenir con medidas más duras. Torres salió del edificio con el alma hecha pedazos. Sabía que las autoridades tenían razón en parte. Los lobos debían ser libres, no dependientes de un humano, pero también sabía que lo que compartía con aquel animal no era dependencia, sino un lazo voluntario. El lobo no buscaba comida ni refugio, solo respondía a una melodía. Las noches siguientes fueron un suplicio. Torres no se atrevía a tocar la flauta, temiendo que alguien lo escuchara y lo denunciara de nuevo. El silencio se volvió insoportable, y lo peor fue que el lobo tampoco apareció. Durante semanas no hubo aullidos, no hubo encuentros. El bosque parecía haber cerrado la puerta. El vacío le dolía más que cualquier sanción. Comenzó a preguntarse si la magia se había roto para siempre. Había sido castigado por su atrevimiento. Había elegido el lobo marcharse para no ponerlo en peligro. La incertidumbre lo carcomía noche tras noche. Un atisbo de esperanza llegó cuando en medio de una reunión comunitaria un grupo de biólogos presentó un informe. Decían que la presencia de lobos en la región no había causado pérdidas significativas en el ganado aquel invierno. De hecho, habían ayudado a controlar la población de ciervos que devastaban los pastizales. Era una evidencia científica de que los lobos no eran enemigos, sino parte vital del equilibrio natural. Pero convencer a la gente no era fácil. El miedo es un adversario más fuerte que cualquier dato. Y en aquel miedo, Torres se encontraba atrapado. Si tocaba su flauta, arriesgaba sanciones. Si se callaba, perdía el único vínculo que había dado sentido a sus noches en la montaña. La tensión alcanzó un punto de quiebre. Una mañana Torres encontró huellas frescas cerca de su cabaña. Eran del lobo. Había regresado silencioso, buscando quizá esa melodía. Torres se arrodilló sobre la nieve, acarició las huellas con los dedos y sintió un nudo en la garganta. La decisión que debía tomar
se acercaba inexorablemente. La primavera avanzaba hacia el verano y con cada día más cálido, la presión sobre Torres se hacía insoportable. Los guardabosques lo vigilaban de cerca, los ganaderos lo señalaban con desconfianza y los medios lo perseguían en busca de un nuevo titular. Pero lo que más lo atormentaba era el silencio del bosque. El lobo ya no respondía con la misma constancia. Sus aullidos eran más esporádicos, más lejanos. Era como si la naturaleza misma le estuviera recordando lo inevitable la separación. Una noche, incapaz de resistir más, Torres subió al claro con la flauta. El cielo estaba limpio, la luna redonda iluminaba las montañas como un faro de plata. Se sentó en la misma roca de siempre, respiró hondo y dejó que la melodía fluyera. Durante minutos no ocurrió nada. El eco de la flauta se deshacía en el aire sin respuesta. Torres sintió que el corazón se le partía. Entonces lo escuchó. Un aullido, primero lejano, luego más fuerte. Y de entre los árboles apareció la silueta que tanto había esperado. El lobo. Ya no era un cachorro ni un joven inseguro. Era un adulto imponente con cicatrices en el pelaje y una fuerza que imponía respeto. Sus ojos se clavaron en los de Torres y durante un instante todo el dolor desapareció. El lobo avanzó unos pasos, pero se detuvo a cierta distancia. Torres lo entendió sin palabras, ya no pertenecían al mismo mundo. El animal tenía un lugar en la manada, un territorio que defender, una vida que seguir. El hombre, en cambio, debía regresar a la suya con sus cámaras, sus recuerdos y sus límites humanos. La despedida no fue un gesto grandilocuente, sino una sucesión de silencios cargados de significado. Torres sopló una última melodía más lenta, más profunda que nunca. El lobo levantó la cabeza y respondió con un aullido que parecía contener toda la historia que habían compartido: el rescate, las noches de invierno, la avalancha, el conflicto con la gente. Era un canto de agradecimiento y de libertad. Con lágrimas en los ojos, Torres bajó la flauta y asintió como si estuviera aceptando un pacto silencioso. El lobo dio media vuelta y se adentró en el bosque. A mitad de camino se detuvo, giró la cabeza y lo miró por última vez. Ese gesto breve pero eterno fue el verdadero adiós. Después desapareció entre los árboles y el eco de su aullido se perdió en la montaña. Torres permaneció en el claro hasta que la luna comenzó a desvanecerse en el horizonte. El frío de la madrugada lo obligó a levantarse, pero en su interior ardía un calor distinto, el de haber vivido una amistad imposible y haberla dejado ir con dignidad. Los días siguientes fueron extraños. La cabaña parecía vacía, el bosque demasiado silencioso. Sin embargo, Torres no cayó en la desesperación. Comprendió que la ausencia también podía ser un regalo. Había tenido la fortuna de compartir un fragmento de vida con un ser salvaje y ahora debía honrarlo, respetando su libertad. La fotografía que había tomado aquella noche, con la luna iluminando al lobo y a él con la flauta, se convirtió en un símbolo. No la publicó, no la vendió. La guardó como un tesoro personal, un recordatorio de que no todo en la vida necesita ser mostrado. Algunas historias son más valiosas cuando permanecen en silencio. El pueblo poco a poco dejó de hablar del fotógrafo de lobos. Los ganaderos siguieron con sus rutinas, los periódicos encontraron otros temas. Para Torres, la verdadera noticia estaba escrita en la memoria de las montañas, en cada rincón donde aún resonaba, aunque nadie lo escuchara, aquel aullido bajo la luna. El verano se instaló por completo en Colorado. Los días eran largos, los ríos corrían con fuerza y los bosques se llenaban de vida. Para Torres, sin embargo, la estación llegó teñida de nostalgia. Ya no escuchaba los aullidos bajo la luna. Ya no sentía la presencia cercana de aquel lobo que había marcado su existencia. Y sin embargo, cada rincón del bosque le recordaba la historia que habían compartido. Los primeros meses fueron difíciles. Al subir al claro y no obtener respuesta, Torres sentía un vacío que lo ahogaba. Pero con el tiempo, aprendió a aceptar el silencio como parte de la enseñanza. El lobo no había desaparecido, simplemente había vuelto a su mundo, a su destino natural. Y esa era la lección más importante, que el amor verdadero, incluso hacia un ser salvaje, consistía en dejarlo ser libre. Pasaron las semanas y un día recibió una invitación inesperada. El Santuario de Fauna de Colorado lo contactó para dar una charla sobre su experiencia. Torres dudó al principio. No quería convertir la historia en espectáculo, pero finalmente aceptó porque comprendió que compartir lo vivido podía inspirar a otros a proteger
no a invadir la vida salvaje. En la sala del santuario, frente a un público compuesto por estudiantes biólogos y vecinos, Torres relató su encuentro. No exageró, no adornó. Habló de la crudeza del invierno, de las noches de miedo, de la avalancha del oso, del conflicto con las autoridades. Y sobre todo, habló del momento de la despedida. El público escuchó en silencio absoluto, como si cada palabra fuera una chispa que encendía algo en sus corazones. Al terminar, alguien le preguntó: ¿lo volverá a ver Torres? Sonrió con tristeza. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo importante no es si regresa, sino lo que me dejó. Aprendí que los lobos no son monstruos ni leyendas oscuras. Son guardianes del equilibrio y merecen vivir en paz. Aquella frase quedó resonando en la sala. Muchos se levantaron para aplaudir, otros se acercaron para agradecerle. Torres entendió entonces que la historia no le pertenecía solo a él y al lobo, sino también a quienes estaban dispuestos a escucharla y aprender de ella. Semanas después, decidió regresar al claro una vez más, sin expectativas, solo para agradecer. Subió al lugar bajo una luna creciente, se sentó en la roca y tocó la flauta. Esta vez no hubo respuesta, pero mientras las notas se deshacían en el aire, Torres sintió paz, porque supo que aunque el lobo no estuviera allí, su espíritu seguía vivo en cada rincón del bosque. De regreso a su cabaña, pasó por un sendero estrecho junto al río. Allí en el barro húmedo, encontró unas huellas frescas. No había duda, eran de lobo. Su corazón dio un vuelco. No levantó la vista, no trató de seguirlas. Solo se inclinó, pasó la mano sobre ellas y susurró: «Gracias, amigo». La respuesta no fue un aullido, sino el murmullo del agua, el crujido de las ramas, el viento que bajaba de las montañas. Y en ese coro natural, Torres entendió que el bosque entero había sido testigo de su historia. Con el tiempo, la fotografía que guardaba celosamente se convirtió en su guía. Cada vez que sentía la tentación de romper las reglas o de acercarse demasiado a un animal, miraba esa imagen y recordaba: la verdadera conexión no está en poseer, sino en respetar. Años después, cuando su nombre ya era reconocido en el mundo de la fotografía de vida silvestre, muchos le preguntaban cuál había sido su mejor captura. Torres siempre respondía lo mismo. No fue una fotografía, sino un momento, una melodía bajo la luna y un aullido que la respondió. Cada historia deja una huella. La de Torres y el lobo no fue distinta. Nos recuerda que la amistad no siempre necesita palabras, que la confianza puede nacer en los lugares más inesperados, y que incluso entre especies distintas puede existir un puente invisible hecho de respeto y libertad. La lección más clara es sencilla y poderosa: los lobos no son enemigos ni bestias a temer. Son parte esencial del equilibrio natural. Cuando les damos espacio para vivir, ellos devuelven al ecosistema su salud y su fuerza. Intentar poseerlos o domesticarlos solo conduce al desastre. Dejar que vivan libres es el mayor acto de amor que podemos ofrecerles. Torres aprendió que la verdadera grandeza no estaba en lograr la fotografía perfecta ni en conservar un vínculo exclusivo. Estaba en aceptar la fugacidad del encuentro y transformarla en un recordatorio eterno. Su historia no terminó con un final feliz clásico, sino con algo más profundo: un hombre que se va del bosque sabiendo que fue tocado por la naturaleza en su forma más pura. Y para nosotros, que escuchamos esta historia, el mensaje es claro: respetemos a los lobos, respetemos a los bosques y respetemos el delicado equilibrio que sostiene nuestra propia vida. Si alguna vez tienes la fortuna de escuchar un aullido en la distancia, no lo tomes como un presagio oscuro. Tómalo como lo que realmente es: un canto de libertad. Su nombre era Alejandro Torres, aunque en el mundo de la fotografía de vida silvestre, pocos lo llamaban por su nombre. Todos lo conocían simplemente como Torres, el hombre que pasaba más noches en la montaña que en su propia casa. Tenía 32 años, una barba que crecía descuidada y unos ojos oscuros que parecían siempre buscar algo más allá del horizonte. No venía de una familia de artistas. En realidad, había nacido en un pequeño pueblo minero de Colorado, donde su padre trabajaba en una cantera y su madre en una escuela primaria. Desde niño, sin embargo, había sentido una atracción irresistible hacia los bosques y los animales que habitaban en ellos. No fue hasta los 18 años, cuando compró su primera cámara de segunda mano, que descubrió cómo transformar esa fascinación en un propósito. Con la fotografía podía capturar la magia de un instante: un águila,
extendiendo las alas sobre un lago helado, un ciervo cruzando la carretera al amanecer, un oso husmeando entre los pinos. Pero más que imágenes, lo que buscaba era historias. Historias que hablaran de la fragilidad y la grandeza del mundo salvaje. El escenario de esta historia no podía ser otro que los bosques y montañas de Colorado. Allí, las estaciones son extremas veranos breves, pero intensos, otoños de hojas doradas, que cubren los senderos como brasas apagadas. Y sobre todo, inviernos largos y crueles. La nieve cae en capas gruesas, el viento sopla con fuerza desde las cumbres y los animales luchan por sobrevivir cada día. Para Torres, este lugar era tanto un hogar como un desafío constante. Aquí aprendió a leer las huellas en la nieve, a identificar los cantos de los pájaros, a reconocer cuando el bosque estaba vivo y cuando guardaba silencio porque un depredador se aproximaba. El lobo había sido durante años un fantasma en su trabajo. Muchas veces había fotografiado huellas, restos de presas, sombras fugaces entre los árboles, pero nunca había logrado captar de cerca a uno. Los lobos eran maestros de la invisibilidad, y en Colorado su población se mantenía baja y vigilada. Eran temidos por algunos ganaderos, admirados por biólogos, y casi imposibles de ver para la mayoría. Para Torres, el lobo representaba un misterio, un espíritu del bosque que solo se dejaba ver cuando quería. La primera vez que escuchó hablar de un cachorro atrapado en un lazo fue por accidente. Estaba en una cafetería del pueblo revisando sus fotografías cuando dos guardabosques entraron comentando en voz baja. Lo encontraron cerca del arroyo del Este, dijo uno. Un cachorro apenas de unos meses. Si no lo sacamos pronto, no pasa la noche. Esa frase fue como un disparo en la mente de Torres. No dudó. Se levantó, recogió su cámara y salió detrás de ellos sin pensar demasiado en lo que hacía. El lugar era tan inhóspito como bello. Un valle estrecho entre montañas cubierto de nieve y con pinos retorcidos que parecían arañar el cielo. Allí, entre la escarcha, yacía un pequeño lobo gris atrapado por la pierna en un lazo oxidado. Sus ojos brillaban con miedo y dolor. Los guardabosques sabían que debían llamar al centro de rescate, pero Torres, al ver la escena, sintió algo distinto. No era un animal más, era una vida que imploraba ayuda, y en ese instante nació un vínculo que ni él ni el cachorro olvidarían jamás. El cachorro fue liberado curado y cuidado durante semanas en un refugio temporal. Torres lo visitaba cada día, no solo para fotografiarlo, sino para tocar la flauta de madera que siempre llevaba consigo. Al principio, el pequeño lobo se escondía temeroso del sonido, pero poco a poco comenzó a alzar la cabeza como si reconociera en esas notas algo familiar, algo que lo llamaba desde lo más profundo de su instinto. Con el tiempo, el cachorro creció fuerte, demasiado fuerte para permanecer en cautiverio. Los protocolos eran claros, los lobos no podían ser domesticados ni convertidos en mascotas. Debían regresar a la naturaleza, a su manada, a su territorio. Torres lo sabía, y aunque le dolió, aceptó la decisión. El día de la liberación lo acompañó hasta el límite del bosque. El lobo ya más grande corrió hacia la espesura sin mirar atrás. Para Torres fue como perder a un amigo. Lo que nadie imaginaba era que ese no sería el final, sino apenas el comienzo. Porque en las noches siguientes, cuando Torres se sentaba a tocar la flauta bajo la luna, un aullido respondía desde la distancia. Al principio creyó que era coincidencia. Luego entendió era él, el mismo cachorro que había salvado, un lobo que no olvidaba. Pasaron los meses y para Torres, la vida siguió su curso habitual, viajes al bosque, largas horas, esperando en silencio, detrás de la lente, noches solitarias en cabañas improvisadas. Sin embargo, había algo que lo inquietaba. Cada vez que tocaba la flauta, en las noches de luna llena, un aullido respondía, siempre distante, siempre breve, como una señal que confirmaba que el lazo seguía vivo. Una noche de otoño, cuando las hojas rojizas caían como brasas sobre el suelo húmedo, Torres decidió comprobar hasta dónde llegaba ese vínculo. Se adentró en el bosque con la flauta en mano, sin cámara ni mochila, solo siguiendo el instinto. El aire olía a tierra mojada y a resina de pino. El silencio era profundo, roto únicamente por el crujido de sus botas. Se detuvo en un claro iluminado por la luna, cerró los ojos, llevó la flauta a sus labios y sopló la melodía que tantas veces había tocado. El sonido se extendió como un hilo invisible entre los árboles, y entonces ocurrió. Primero el eco de su música, luego un aullido, cercano, más cercano que nunca.
Torres abrió los ojos y lo vio. Frente a él, en el borde del claro, se erguía un lobo joven fuerte con el pelaje gris, plateado que brillaba bajo la luna. No había duda, era el cachorro que había salvado. Sus ojos amarillos lo miraban fijamente, no con miedo, sino con un reconocimiento que desarmó a Torres. El fotógrafo sintió un nudo en la garganta. Su corazón le decía que aquel no era un encuentro casual, sino el destino llamando otra vez. El lobo no se acercó de inmediato. Dio unos pasos cautelosos, olfateando el aire. Torres, consciente de que cualquier movimiento brusco podría romper la magia, se mantuvo quieto. Volvió a soplar la flauta más suave como si las notas fueran caricias. El lobo inclinó la cabeza y de pronto lanzó un aullido largo y profundo. Era una respuesta, una conversación entre dos seres que de otra manera jamás habrían compartido un mismo lenguaje. Torres sonrió con lágrimas brillando en sus ojos. Sabía que no podía tocarlo, ni mucho menos intentar llevarlo consigo. Pero aquel instante valía más que cualquier fotografía. Era un recuerdo vivo grabado en su piel y en su alma. Durante varios minutos permanecieron así, hombre y lobo, música y aullido, luna y bosque, hasta que el animal, como si comprendiera que había cumplido su parte, dio media vuelta y se adentró en la oscuridad. Torres se quedó solo en el claro, con el eco del aullido resonando en su pecho. Aquella noche fue un punto de inflexión. El miedo inicial, ese instinto natural que obliga al ser humano a desconfiar de los depredadores, se transformó en admiración y respeto. Torres comprendió que lo que sentía ya no era simple curiosidad de fotógrafo. Era un compromiso, una promesa silenciosa de seguir protegiendo, aunque fuera desde lejos, a aquel lobo que había marcado su destino. Los encuentros se repitieron. Cada vez que la luna se alzaba redonda en el cielo, Torres tocaba su flauta desde el mismo claro, y cada vez el lobo acudía. Nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. Era como si hubieran trazado una frontera invisible que ambos respetaban. Y dentro de esa frontera construyeron una amistad improbable hecha de sonidos y silencios compartidos. Sin embargo, no todos los sentimientos eran de tranquilidad. A veces, Torres se preguntaba cuánto tiempo duraría aquello. Los lobos crecen, forman manadas, luchan por su territorio. ¿Qué pasaría cuando aquel joven lobo encontrara a los suyos? ¿Olvidaría al hombre que lo había salvado? ¿O seguiría regresando atraído por el llamado de la flauta? Esas dudas lo acompañaban cada noche como sombras inevitables. Una madrugada, Torres decidió llevar consigo su cámara no para capturar una imagen que pudiera publicar, sino para guardarse una prueba personal de lo que vivía. Instaló el trípode en silencio, colocó el temporizador, y cuando la melodía comenzó, el lobo apareció. La cámara captó un instante casi irreal, el hombre soplando la flauta y al fondo la silueta del lobo aullando bajo la luna. Esa fotografía nunca se hizo pública, pero se convirtió en su tesoro más preciado. Para Torres, ya no se trataba de su carrera como fotógrafo ni de la búsqueda de la gran imagen. Era algo más profundo, la certeza de que había encontrado un alma gemela en el corazón salvaje del bosque. El invierno llegó temprano aquel año en Colorado. La nieve cubrió los senderos como un velo implacable y los ríos se congelaron bajo capas gruesas de hielo. Para muchos, era el fin de la movilidad. Para los animales, la prueba definitiva. Para Torres, era la oportunidad de seguir descubriendo hasta dónde podía llegar aquella relación con el lobo. La primera vez que volvió al claro en plena tormenta, apenas podía ver a unos metros delante de sí. La ventisca golpeaba su rostro y el frío le calaba los huesos. Sin embargo, sopló la flauta. Creyó que ningún sonido podría viajar en aquel caos de viento y nieve, pero lo hizo. Un aullido respondió débil al principio, luego más firme, y de entre las sombras blancas apareció la silueta del lobo. Torres sintió que el corazón le estallaba en el pecho. El animal había sobrevivido. Su pelaje estaba más espeso, sus músculos más marcados, pero en sus ojos seguía brillando el mismo destello de reconocimiento. Bajo la tormenta, hombre y lobo se encontraron de nuevo como si el invierno no existiera. Los días siguientes fueron aún más duros. El fotógrafo en su cabaña improvisada escuchaba aullidos lejanos cada noche. No eran solo del lobo que conocía, sino de otros. Había manadas moviéndose por el valle, hambrientas, cazando alces y ciervos. Eso aumentaba el riesgo. Un hombre solo expuesto en medio de territorios disputados no tenía ninguna posibilidad, pero la curiosidad lo mantenía cerca. Una noche, al regresar del claro, Torres resbaló sobre el hielo
y se golpeó la pierna con una roca. El dolor fue intenso. Apenas pudo caminar. Trató de arrastrarse hasta la cabaña, pero el frío era insoportable. Y entonces, entre el ulular del viento, escuchó un aullido. No supo si era real o fruto de su mente exhausta. Poco después, distinguió unos ojos brillando en la oscuridad. El lobo. No se acercó demasiado, pero tampoco se marchó. Dio vueltas alrededor, vigilando. Torres, entre el dolor y el frío, comprendió que de algún modo el animal estaba allí para protegerlo. Pasó la noche luchando por mantenerse despierto, y cuando el amanecer tiñó de rosa la nieve, el lobo seguía a unos metros como guardián silencioso. Fue entonces cuando Torres juró que nunca revelaría la ubicación exacta de aquel claro. El secreto debía proteger al lobo tanto como al hombre. Con la pierna recuperándose lentamente, Torres pasó semanas en la cabaña. Tocaba la flauta cada noche, y siempre sin excepción, un aullido respondía. Esa rutina se convirtió en su medicina. Era como si ambos se recordaran mutuamente que estaban vivos, que podían resistir. El vínculo, sin embargo, no era solo emocional. El lobo también enseñaba. Torres comenzó a observar su comportamiento desde la distancia, cómo cazaba, cómo olfateaba el aire antes de moverse, cómo marcaba el territorio. Aprendió a reconocer los patrones de sus huellas, la diferencia entre un paso relajado y una carrera desesperada. Poco a poco, el bosque dejó de ser un escenario y se convirtió en un lenguaje que podía leer gracias a su improbable maestro. No todo fue fácil. Hubo momentos de miedo. Una madrugada Torres escuchó un rugido bajo y gutural. No era un lobo, era un puma. El gran felino merodeaba cerca de la cabaña, atraído quizá por los restos de comida o por la simple curiosidad. Torres, aterrado, tomó su flauta como única arma. No sabía por qué, pero comenzó a tocar. Las notas resonaron débiles al principio, luego más firmes. El puma se acercó un par de pasos más, y entonces, un aullido estalló desde el bosque. No uno sino varios. El felino se detuvo, erizó el lomo y se perdió entre la nieve. Torres apenas podía creerlo. El lobo no estaba solo, había encontrado compañía, quizá una manada, o al menos aliados temporales, y de alguna forma seguía regresando a él como si aquella melodía lo mantuviera unido a su origen. La vida en invierno no perdona. Hubo días en que el fotógrafo no tenía que comer. La leña escaseaba y el frío mordía sin piedad. En una ocasión, al borde de la desesperación, salió en busca de ramas secas. En el camino encontró un ciervo abatido recién cazado. No había duda, era obra de lobos. Normalmente cualquier rastro de comida así significaba peligro. Si la manada regresaba, lo atacarían. Pero Torres se dio cuenta de que el cadáver había sido dejado con trozos intactos, como si alguien lo hubiera abandonado a propósito. No podía probarlo. Pero en su interior creyó que su amigo lobo había influido. El vínculo creció también en lo espiritual. Cada vez que tocaba a Torres, cerraba los ojos y sentía que el bosque entero respondía. El aullido no era solo de un animal, sino de un espíritu, una fuerza que lo abrazaba, que le daba fuerza para resistir el aislamiento, el dolor y la soledad. El momento más crítico llegó cuando Torres se enfermó. La fiebre lo tumbó en la cabaña durante 3 días. No podía salir, apenas podía beber agua derretida de la nieve. En sus delirios, escuchaba aullidos constantes como un coro que lo sostenía. Cuando finalmente se levantó débil pero vivo, salió tambaleándose al claro y tocó la flauta. La respuesta llegó clara y fuerte, y Torres lloró, porque comprendió que de algún modo inexplicable el lobo había estado con él incluso en su lucha más íntima. Al final del invierno, cuando la nieve comenzó a ceder y los ríos a fluir de nuevo, Torres se encontraba más fuerte que nunca, no solo físicamente, sino en espíritu. Había sobrevivido y lo había hecho acompañado, no por otro ser humano, sino por un lobo que contra todo pronóstico había elegido compartir con él una amistad secreta bajo la luna. La primavera trajo un respiro al bosque. Los ríos se descongelaron, las flores silvestres comenzaron a brotar entre la nieve derretida y los animales regresaron a sus rutas habituales. Para Torres, sin embargo, aquella estación significaba una nueva incertidumbre. El lobo que había sido su compañero invisible durante el invierno se mostraba cada vez más fuerte, más independiente. Y con ello, aumentaba el riesgo de que un encuentro con otros depredadores, o incluso con humanos,
pusiera fin a aquella conexión. Una tarde, mientras exploraba el valle con su cámara Torres, escuchó un estruendo que le heló la sangre. El rugido seco de una avalancha retumbó en la montaña. El suelo vibró bajo sus pies y un torrente de nieve comenzó a deslizarse desde lo alto, arrasando árboles, rocas y todo a su paso. Torres apenas tuvo tiempo de correr hacia un saliente rocoso, donde se protegió aferrándose con desesperación. Cuando la avalancha se detuvo, el valle había cambiado por completo. Lo que antes era un bosque espeso, se convirtió en un desierto blanco de escombros y ramas. Torres jadeaba con el corazón en la garganta, y entonces lo oyó un aullido angustiado atrapado. Se abrió paso como pudo, entre la nieve hasta encontrar la escena. El lobo estaba allí, semienterrado bajo troncos caídos. Sus patas traseras se movían pero estaba atrapado. El miedo brillaba en sus ojos, pero al ver a Torres, aquel miedo se transformó en algo más confianza. El fotógrafo se lanzó a trabajar con las manos desnudas apartando nieve y ramas rompiendo trozos de hielo con una roca. Sus dedos sangraban, sus músculos ardían, pero no se detuvo. Cada segundo contaba. El lobo, aunque herido, no se resistía. Permanecía inmóvil, como si supiera que aquel hombre no era un enemigo. De pronto, un crujido resonó detrás de Torres. Volteó y vio lo impensable. Otro depredador se acercaba atraído por el caos. Era un oso pardo enorme con el pelaje húmedo y los ojos brillando de hambre. La avalancha había destruido parte de su madriguera y ahora buscaba cualquier oportunidad. Torres sintió el terror recorrerle la espalda. No tenía armas, solo su flauta. La tomó con manos temblorosas y comenzó a soplar. El sonido era débil, quebrado por el cansancio. El oso avanzó unos pasos gruñendo. Torres cerró los ojos, sopló con más fuerza y entonces ocurrió algo que nunca olvidaría. El lobo, aún atrapado, lanzó un aullido ensordecedor, un grito de desafío que resonó en todo el valle. Desde la distancia, otros aullidos respondieron. Una manada. El eco fue tan poderoso que el oso se detuvo, dudó y finalmente retrocedió hacia el bosque. Torres apenas tuvo tiempo de respirar. Regresó al lobo y con un último esfuerzo liberó sus patas. El animal se levantó tambaleante, herido, pero vivo. Durante unos segundos, permanecieron frente a frente exhaustos, unidos por la adrenalina del peligro superado. El lobo se acercó lo suficiente para que Torres sintiera su aliento caliente en el rostro. No hubo contacto físico, pero sí un reconocimiento mutuo. Habían sobrevivido juntos. El regreso al claro esa noche fue diferente. Torres, destrozado y con las manos cubiertas de heridas, volvió a tocar la flauta. El lobo, cojeando, se unió a su lado y lanzó un aullido que pareció romper la misma luna en dos. Era un canto de victoria, de resiliencia, de amistad más allá de lo imaginable. Aquel clímax marcó un antes y un después. Ya no era solo un vínculo personal, era una alianza frente a la naturaleza misma. Torres entendió que la vida silvestre no perdona, pero también ofrece milagros. Y el mayor milagro era que un lobo salvaje había elegido responder a su llamada, incluso en medio del peligro más extremo. El rumor se extendió más rápido de lo que Torres pudo imaginar. En los pueblos cercanos, los ganaderos comenzaron a hablar de un fotógrafo que se había acercado demasiado a un lobo. Algunos aseguraban haber escuchado los aullidos extraños durante la noche, otros decían que habían visto al animal demasiado cerca de las cabañas. Pronto las autoridades de conservación también tomaron nota. Para Torres, aquello era un dilema insoportable. Él nunca había querido crear problemas. Sabía mejor que nadie que los lobos no podían ser tratados como mascotas ni como compañeros permanentes. Pero la verdad era innegable, existía un vínculo que desafiaba las normas, los reglamentos y sobre todo los miedos de la comunidad. Una tarde recibió la visita de un oficial de vida silvestre. Golpeó la puerta de su cabaña y lo encontró rodeado de fotografías y cuadernos de notas. «Señor Torres», dijo el oficial, «hemos recibido reportes de su interacción con un lobo. Debo recordarle que es ilegal mantener contacto directo. Si continúa, podría enfrentar sanciones severas». Torres tragó saliva. Explicó que nunca había intentado retener al lobo, que no había jaulas ni cadenas, que el animal simplemente volvía por voluntad propia. Pero las leyes no entendían de melodías ni de amistades improbables. Solo hablaban de riesgo, de seguridad, de límites. Los ganaderos presionaban. Para ellos, cada lobo cerca de su ganado era una amenaza,
Hoy canta con su flauta. Mañana mis vacas están muertas, murmuraban en las reuniones del pueblo. La tensión crecía. Algunos proponían organizar batidas para ahuyentar a la manada. Otros pedían colocar más trampas. Y cada palabra era como una daga en el corazón de Torres. La prensa local se interesó. Un periódico publicó un artículo titulado El fotógrafo que juega con lobos. Las opiniones se dividieron. Unos lo acusaban de irresponsable de poner en riesgo a la comunidad. Otros lo admiraban por haber creado una conexión única. Pero la exposición mediática solo empeoró las cosas. Ahora había ojos vigilando cada uno de sus pasos. El conflicto legal también era interno. Torres se preguntaba una y otra vez si estaba haciendo lo correcto. ¿Acaso no estaba interfiriendo demasiado en el mundo salvaje? ¿No era su deber mantener distancia, ser un observador y no un protagonista? La duda lo consumía, pero cada vez que escuchaba el aullido bajo la luna, esas preguntas se diluían en un sentimiento más fuerte, la certeza de que había algo puro en esa amistad. El momento más crítico llegó cuando una patrulla de conservación lo sorprendió en el claro con la flauta en las manos y el lobo a unos metros de distancia. Nadie habló, pero la escena lo decía todo. Al día siguiente, Torres fue citado en las oficinas del Parque Natural. Allí, frente a un comité, le explicaron con firmeza: debe cesar cualquier interacción. Si insiste, nos veremos obligados a intervenir con medidas más duras. Torres salió del edificio con el alma hecha pedazos. Sabía que las autoridades tenían razón en parte. Los lobos debían ser libres, no dependientes de un humano. Pero también sabía que lo que compartía con aquel animal no era dependencia, sino un lazo voluntario. El lobo no buscaba comida ni refugio. Solo respondía a una melodía. Las noches siguientes fueron un suplicio. Torres no se atrevía a tocar la flauta, temiendo que alguien lo escuchara y lo denunciara de nuevo. El silencio se volvió insoportable. Y lo peor fue que el lobo tampoco apareció. Durante semanas no hubo aullidos, no hubo encuentros. El bosque parecía haber cerrado la puerta. El vacío le dolía más que cualquier sanción. Comenzó a preguntarse si la magia se había roto para siempre. Había sido castigado por su atrevimiento. Había elegido el lobo marcharse para no ponerlo en peligro. La incertidumbre lo carcomía noche tras noche. Un atisbo de esperanza llegó cuando en medio de una reunión comunitaria, un grupo de biólogos presentó un informe. Decían que la presencia de lobos en la región no había causado pérdidas significativas en el ganado aquel invierno. De hecho, habían ayudado a controlar la población de ciervos que devastaban los pastizales. Era una evidencia científica de que los lobos no eran enemigos, sino parte vital del equilibrio natural. Pero convencer a la gente no era fácil. El miedo es un adversario más fuerte que cualquier dato. Y en aquel miedo, Torres se encontraba atrapado. Si tocaba su flauta, arriesgaba sanciones. Si se callaba, perdía el único vínculo que había dado sentido a sus noches en la montaña. La tensión alcanzó un punto de quiebre. Una mañana Torres encontró huellas frescas cerca de su cabaña. Eran del lobo. Había regresado silencioso, buscando quizá esa melodía. Torres se arrodilló sobre la nieve, acarició las huellas con los dedos y sintió un nudo en la garganta. La decisión que debía tomar se acercaba inexorablemente. La primavera avanzaba hacia el verano y con cada día más cálido la presión sobre Torres se hacía insoportable. Los guardabosques lo vigilaban de cerca, los ganaderos lo señalaban con desconfianza y los medios lo perseguían en busca de un nuevo titular. Pero lo que más lo atormentaba era el silencio del bosque. El lobo ya no respondía con la misma constancia. Sus aullidos eran más esporádicos, más lejanos. Era como si la naturaleza misma le estuviera recordando lo inevitable la separación. Una noche, incapaz de resistir más, Torres subió al claro con la flauta. El cielo estaba limpio, la luna redonda iluminaba las montañas como un faro de plata. Se sentó en la misma roca de siempre, respiró hondo y dejó que la melodía fluyera. Durante minutos no ocurrió nada. El eco de la flauta se deshacía en el aire sin respuesta. Torres sintió que el corazón se le partía. Entonces lo escuchó. Un aullido primero lejano, luego más fuerte. Y de entre los árboles apareció la silueta que tanto había esperado. El lobo. Ya no era un cachorro ni un joven inseguro. Era un adulto imponente con cicatrices en el pelaje y una fuerza que imponía respeto.
Sus ojos se clavaron en los de Torres, y durante un instante todo el dolor desapareció. El lobo avanzó unos pasos, pero se detuvo a cierta distancia. Torres lo entendió sin palabras, ya no pertenecían al mismo mundo. El animal tenía un lugar en la manada, un territorio que defender, una vida que seguir. El hombre, en cambio, debía regresar a la suya con sus cámaras, sus recuerdos y sus límites humanos. La despedida no fue un gesto grandilocuente, sino una sucesión de silencios cargados de significado. Torres sopló una última melodía más lenta, más profunda que nunca. El lobo levantó la cabeza y respondió con un aullido que parecía contener toda la historia que habían compartido: el rescate, las noches de invierno, la avalancha, el conflicto con la gente. Era un canto de agradecimiento y de libertad. Con lágrimas en los ojos, Torres bajó la flauta y asintió como si estuviera aceptando un pacto silencioso. El lobo dio media vuelta y se adentró en el bosque. A mitad de camino se detuvo, giró la cabeza y lo miró por última vez. Ese gesto breve pero eterno fue el verdadero adiós. Después desapareció entre los árboles y el eco de su aullido se perdió en la montaña. Torres permaneció en el claro hasta que la luna comenzó a desvanecerse en el horizonte. El frío de la madrugada lo obligó a levantarse, pero en su interior ardía un calor distinto, el de haber vivido una amistad imposible y haberla dejado ir con dignidad. Los días siguientes fueron extraños. La cabaña parecía vacía, el bosque demasiado silencioso. Sin embargo, Torres no cayó en la desesperación. Comprendió que la ausencia también podía ser un regalo. Había tenido la fortuna de compartir un fragmento de vida con un ser salvaje y ahora debía honrarlo respetando su libertad. La fotografía que había tomado aquella noche, con la luna iluminando al lobo y a él con la flauta, se convirtió en un símbolo. No la publicó, no la vendió. La guardó como un tesoro personal, un recordatorio de que no todo en la vida necesita ser mostrado. Algunas historias son más valiosas cuando permanecen en silencio. El pueblo poco a poco dejó de hablar del fotógrafo de lobos. Los ganaderos siguieron con sus rutinas, los periódicos encontraron otros temas. Para Torres, la verdadera noticia estaba escrita en la memoria de las montañas, en cada rincón, donde aún resonaba, aunque nadie lo escuchara, aquel aullido bajo la luna. El verano se instaló por completo en Colorado. Los días eran largos, los ríos corrían con fuerza y los bosques se llenaban de vida. Para Torres, sin embargo, la estación llegó teñida de nostalgia. Ya no escuchaba los aullidos bajo la luna. Ya no sentía la presencia cercana de aquel lobo que había marcado su existencia. Y sin embargo, cada rincón del bosque le recordaba la historia que habían compartido. Los primeros meses fueron difíciles. Al subir al claro y no obtener respuesta, Torres sentía un vacío que lo ahogaba. Pero con el tiempo, aprendió a aceptar el silencio como parte de la enseñanza. El lobo no había desaparecido, simplemente había vuelto a su mundo, a su destino natural. Y esa era la lección más importante, que el amor verdadero, incluso hacia un ser salvaje, consistía en dejarlo ser libre. Pasaron las semanas, y un día recibió una invitación inesperada. El Santuario de Fauna de Colorado lo contactó para dar una charla sobre su experiencia. Torres dudó al principio. No quería convertir la historia en espectáculo, pero finalmente aceptó porque comprendió que compartir lo vivido podía inspirar a otros a proteger, no a invadir, la vida salvaje. En la sala del santuario, frente a un público compuesto por estudiantes, biólogos y vecinos, Torres relató su encuentro. No exageró, no adornó. Habló de la crudeza del invierno, de las noches de miedo, de la avalancha del oso, del conflicto con las autoridades. Y sobre todo, habló del momento de la despedida. El público escuchó en silencio absoluto, como si cada palabra fuera una chispa que encendía algo en sus corazones. Al terminar, alguien le preguntó: ¿lo volverá a ver? Torres sonrió con tristeza. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo importante no es si regresa, sino lo que me dejó. Aprendí que los lobos no son monstruos ni leyendas oscuras. Son guardianes del equilibrio y merecen vivir en paz. Aquella frase quedó resonando en la sala. Muchos se levantaron para aplaudir, otros se acercaron para agradecerle. Torres entendió entonces que la historia no le pertenecía solo a él y al lobo, sino también a quienes estaban dispuestos a escucharla y aprender de ella. Semanas después, decidió regresar al claro una vez más, sin expectativas, solo para agradecer. Subió al lugar, bajo una luna creciente, se sentó en la roca y tocó la flauta. Esta vez no hubo respuesta, pero mientras las
las notas se deshacían en el aire. Torres sintió paz, porque supo que aunque el lobo no estuviera allí, su espíritu seguía vivo en cada rincón del bosque. De regreso a su cabaña, pasó por un sendero estrecho junto al río. Allí en el barro húmedo, encontró unas huellas frescas. No había duda, eran del lobo. Su corazón dio un vuelco. No levantó la vista, no trató de seguirlas. Solo se inclinó, pasó la mano sobre ellas y susurró: «Gracias, amigo». La respuesta no fue un aullido, sino el murmullo del agua, el crujido de las ramas, el viento que bajaba de las montañas. Y en ese coro natural, Torres entendió que el bosque entero había sido testigo de su historia. Con el tiempo, la fotografía que guardaba celosamente se convirtió en su guía. Cada vez que sentía la tentación de romper las reglas o de acercarse demasiado a un animal, miraba esa imagen y recordaba la verdadera conexión. No está en poseer, sino en respetar. Años después, cuando su nombre ya era reconocido en el mundo de la fotografía de vida silvestre, muchos le preguntaban cuál había sido su mejor captura. Torres siempre respondía lo mismo. No fue una fotografía, sino un momento, una melodía bajo la luna y un aullido que la respondió. Cada historia deja una huella. La de Torres y el lobo no fue distinta. Nos recuerda que la amistad no siempre necesita palabras, que la confianza puede nacer en los lugares más inesperados y que incluso entre especies distintas puede existir un puente invisible hecho de respeto y libertad. La lección más clara es sencilla y poderosa: los lobos no son enemigos ni bestias a temer, son parte esencial del equilibrio natural. Cuando les damos espacio para vivir, ellos devuelven al ecosistema su salud y su fuerza. Intentar poseerlos o domesticarlos solo conduce al desastre. Dejar que vivan libres es el mayor acto de amor que podemos ofrecerles. Torres aprendió que la verdadera grandeza no estaba en lograr la fotografía perfecta ni en conservar un vínculo exclusivo. Estaba en aceptar la fugacidad del encuentro y transformarla en un recordatorio eterno. Su historia no terminó con un final feliz clásico, sino con algo más profundo: un hombre que se va del bosque sabiendo que fue tocado por la naturaleza en su forma más pura. Y para nosotros, que escuchamos esta historia, el mensaje es claro: respetemos a los lobos, respetemos a los bosques y respetemos el delicado equilibrio que sostiene nuestra propia vida. Si alguna vez tienes la fortuna de escuchar un aullido en la distancia, no lo tomes como un presagio oscuro. Tómalo como lo que realmente es: un canto de libertad.